vamos a hacer este problema. En este problema nos dicen que se electroliza una solución de fluoruro áurico con una corriente de 0,5 amperes hasta depositar 1,20 gramos de oro en el cátodo, ¿sí? Entonces nos piden que calculemos el número de coulombios que circularon, la masa de oxígeno liberada y la duración del electrón. Fíjense que aquí nosotros lo primero que tenemos que plantear son las reacciones que ocurren. Sabemos que el oro está como oro más 3, ¿sí? Porque acá en esta sal estamos viendo que el oro está con esa carga y el flúor está con carga menos 1. Ahora, esto, acuérdense, siempre que nosotros tengamos fluoruros o sulfatos en solución acuosa, y qué es lo que me dice acá, es una solución, lo que sucede es que el agua va a ser la especie que se va a oxidar, porque el agua tiene un potencial de oxidación más elevado, digamos, que el del sulfato o el fluoruro. Digamos que el sulfato y el fluoruro son muy difíciles de oxidar. Hoy vos, Victoria, me preguntabas justamente algo referente al fluoruro. Fíjate que el potencial del fluoruro es 2,87. O sea, es muy difícil de oxidar, es, digamos, más propenso a reducirse, ¿sí? Entonces, cuando esté enfrente del agua, el agua va a ser la que se oxide, igual que cuando tengamos sulfatos. Y esto es importante porque cuando vimos la pila de Daniel que teníamos sulfato de cobre y sulfato de zinc, bueno, siempre que tengamos soluciones con sulfatos, el agua no, es el agua, digamos, la que se oxida. Bueno, entonces, por eso acá nos preguntan cuál es la masa de oxígeno liberada. Eso vendría a ser como un dato que nos están dando, o como una pista que nos están dando, de que no es el sulfato el que se está oxidando, sino el agua, porque si no, no se formaría oxígeno, ¿sí? Bueno, y otra cosa, fíjense, que aquí, a propósito les puse la carga negativa del cátodo, porque esto es una electrólisis, ¿sí? Entonces, si bien en el cátodo siempre se produce la reducción, en las cubas electrolíticas, donde las reacciones de oxidación y reducción suceden en el mismo compartimiento, el cátodo es el que tiene el signo negativo, y el ánodo el positivo. Bueno, entonces planteamos la reacción. El oro se reduce, ¿sí? Y por eso es que se va depositando cada vez más oro, hasta 1,20 gramos en este caso puntualmente, y el agua es la que se oxida a oxígeno en medio ácido. Como la cantidad de electrones que circulan por ambas hemireacciones tienen que ser las mismas, entonces nosotros multiplicamos a la reacción de reducción por 4 y a la de oxidación por 3. De manera que nuestra reacción global termina siendo 4 moles de oro más 6 de agua, que depositan 4 moles de oro, o sea, 4 moles de áurico, digamos, o de oro más 3 como reactivo, terminan depositando 4 moles de oro, 3 moles de oxígeno y 12 moles de protones. ¿Sí? ¿Hasta aquí vienen bien? Bueno, vale. Entonces, veamos cómo vamos a hacer el cálculo de la cantidad de coulombios que circularon. Bueno, nosotros sabemos que cuando 4 moles de oro se forman, ¿sí? Tienen que circular 4 moles de electrones. En realidad, perdón, ¿cuál es la masa de 4 moles de oro estamos calculando acá? Sí, ¿cuál es la masa de los moles de oro para saber cuántos moles de oro son estos gramos de oro? ¿Sí? Entonces sabemos que un mol de oro son 197 gramos, 4 moles serán 4 por 197, entonces 1,20 gramos, ¿cuántos moles de oro serán? Sabiendo cuántos moles de oro son estos 1,20 gramos, nosotros podemos calcular cuántos moles de electrones circularon. ¿Por qué? Porque sabemos que en total, en esta reacción global,
circulan 12 moles de electrones cuando se depositan 4 moles de oro. Entonces, ¿cuántos moles de electrones habrán circulado para que se formen estos moles de oro, que son los 1,20 gramos? Esto nos da 1,8 por 10 a la menos 2 moles de electrones. Esos son los electrones que circularon. Ahora, ¿qué cantidad de carga transportan esos electrones si nosotros sabemos que un mol de electrones son 96.500 coulombios? ¿Sí? Entonces, si un mol son 96.500 coulombios, estos moles de electrones serán 1,76 por 10 al cubo coulombios. Y esa es la cantidad de coulombios que circularon. Lo podríamos haber hecho en un solo paso, de esta forma también, ¿sí? Diciendo, bueno, si nosotros sabemos que para la hemireacción circulan 3 Faraday, o sea, 3 moles de electrones, ¿sí? Cuando se depositan 197 gramos de oro, o sea, un mol, cuando se depositan 1,20 gramos, ¿cuántos Faraday circularán? ¿Y cuál es la carga en coulombios de un Faraday, o sea, de esos Faraday, sabiendo que un Faraday son 96.500 coulombs? ¿Se entiende? Lo que quiero que les quede claro aquí es que ustedes, en este último paso que yo les acabo de mostrar, nos referimos a esta hemireacción nada más, ¿sí? Y por eso acá trabajamos con 3 Faraday en vez de con 12, como trabajamos en esta. Pero no importa eso, porque si yo acá quisiera trabajar con 12, ¿qué es lo que tendría que decir? 4 por 197 gramos de oro se depositan cuando circulan 12 Faraday. ¿Sí? Si un Faraday son 96.500, entonces ahí solito, como es directamente proporcional la cantidad de carga a la cantidad de masa, solito se me van a simplificar y me va a seguir dando exactamente la misma cantidad de coulomb. Lo que tienen que entender es que tienen que ser consistentes, o trabajan con la hemireacción o trabajan con la reacción global, pero el resultado evidentemente les va a dar lo mismo. ¿Se entiende lo que les dije? Buenísimo. Bárbaro. Mariana, Alex, Rocío, Victoria, sí. Bueno, veamos entonces el inciso 2. Fíjense que acá podemos trabajar también con la cantidad total de electrones, ¿sí? Podemos decir, o sea, con la reacción global, digamos, con esta de acá abajo. Y decir, bueno, se liberan 3 moles de electrones, o sea, 3 por 32, digamos, o sea, 96 gramos de oxígeno, cuando circulan 12 moles de electrones. Cuando circula esta cantidad de electrones, que ya la habíamos calculado en el inciso 1, se van a liberar 0,144 gramos de oxígeno. Y ahora, teniendo la cantidad de coulombios, que es la carga, digamos, y la intensidad de corriente que pasó por esta cuba electrolítica que me la están dando de datos, nosotros podemos calcular el tiempo, porque sabemos que la carga es igual a la intensidad de la corriente por el tiempo. Entonces, la carga, que es 1,76 por 10 al cubo coulombios, dividido la intensidad, que es 0,50, me dice cuál es el tiempo que duró esta electrólisis para que se puedan depositar 1,20 gramos de oro. ¿Sí? Y entonces, bueno, como nosotros sabemos que una hora son 3.600 segundos, o sea que esto sería prácticamente una hora, pero es un poquito menos de una hora, ¿sí? Porque son 3.520. Bueno, con eso entonces, fíjense que nosotros no hemos aplicado esa fórmula de M igual al peso equivalente por I por T sobre Faraday, sino que directamente, sabiendo únicamente que la carga es igual a la intensidad por el tiempo y entendiendo la estequiometría de la reacción, podemos calcular cualquier aspecto cuantitativo de las electrólisis. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? Bueno, perfecto. Bárbara. Danina, Victoria, Alex, Mariana, me dicen que sí. Bueno, veamos ahora un aspecto de estas reacciones químicas electrolíticas
o en realidad electroquímicas, que no es tan deseable. A ver, en la primera parte de esta unidad nosotros vimos que a partir de reacciones químicas espontáneas podíamos obtener electricidad o corriente, ¿sí? Y administrar esa corriente en dispositivos como las pilas para poder utilizarla como nosotros y cuando nosotros queríamos. También vimos que podemos obtener metales introduciendo corriente en reacciones químicas que no son espontáneas, es decir, que aun cuando una reacción no fuera espontánea, nosotros podemos forzar a que ocurra con algún fin determinado, que es, por ejemplo, obtener un metal, ¿sí? Pero resulta que muchas veces estas reacciones electroquímicas no son positivas para nosotros, sino que pueden ser perjudiciales para nosotros, porque no podemos controlarlas, ¿sí? Esto sucede en los procesos de corrosión. Cuando los metales empiezan a corroerse, lo que están haciendo es volver a su estado más estable. ¿Se acuerdan que yo les decía la vez pasada que el sodio, por ejemplo, en la naturaleza, está en su forma más estable, que es como sodio más, o sea, el sodio está oxidado. ¿Por qué decimos esto? Y bueno, porque el agua de mar es salada y los salares, digamos, cubren grandes superficies del planeta Tierra, entonces, digamos, eso nos permite ver a nosotros que el sodio, su estado más estable en la naturaleza, es como sodio más. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, a que el sodio tiene mucha facilidad para oxidarse, porque el sodio más es el más estable. Entonces, si bien nosotros podemos obtener sodio haciendo una electrólisis de cloruro de sodio fundido, como vimos la clase pasada, tenemos que forzar a que la reacción de reducción ocurra, ¿sí? O sea, tenemos que forzar a que el sodio más tome un electrón y pase a sodio metálico. Tenemos que forzar. ¿Por qué? Porque el sodio, en cuanto se vuelva a formar como sodio metálico, naturalmente va a tener una tendencia a oxidarse, es decir, a volver a ese estado estable. Y eso le pasa a todos los metales, no solo al sodio, al litio, o sea, a todos los metales que tienen potenciales de oxidación positivos, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando los metales empiezan a oxidarse y esa oxidación no es provocada por nosotros, bueno, podemos tener pérdidas económicas. Eso le sucede al hierro. Fíjense en las estructuras de hierro de los puentes, de los barcos, incluso las mismas estructuras de hierro que forman parte de las columnas, de las vigas. Han visto que cuando se arman las vigas o las columnas o las zapatas de una casa o de un edificio, de una construcción, lo primero que se hace es calcular cuántos hierros de qué tamaño hay que poner, ¿no es cierto? Bueno, o sea, son materiales constitutivos, el hierro es material constitutivo de estas estructuras. Y eso, a la larga, puede deteriorarse y generar no solamente pérdidas económicas, ¿sí?, sino también puede poner en riesgo nuestra salud. Entonces, es importante ver cómo podemos prevenir o cómo podemos manejar ese deterioro del metal y qué podemos hacer, digamos, no solo para prevenirlo, sino para detenerlo. Entonces, bueno, la corrosión se define como el deterioro oxidativo de un metal y no implica otra cosa, como les acabo de decir, que la reconversión del metal a su estado más estable en la naturaleza. Para que se dé el proceso de corrosión, tienen que coexistir en simultáneo dos factores. Primero tiene que haber aire, porque tiene que haber oxígeno, que es el que va a ser el oxidante. Y por otro lado, tiene que haber un conductor de iones. Acuérdense que, como dijimos siempre en esta unidad, nosotros necesitamos dos tipos de conducción. La conducción electrónica, que sucede, digamos, a través de un metal, ¿sí?, y la conducción electrolítica, que se da por el movimiento de los iones.
Y ese movimiento de los iones se puede dar porque los iones están disueltos en agua, entonces tienen movilidad, o porque los iones están fundidos, entonces pueden moverse. Entonces, siempre que nosotros tengamos oxígeno, aire, digamos, y agua, el proceso de corrosión se va a dar. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de la base de que el metal naturalmente va a volver a su estado más estable. Ahora, eh, el tener, digamos, agua y aire es lo más común, porque en el aire incluso tenemos humedad, o sea, tenemos agua, digamos, que satura en muchos momentos al aire, entonces es muy posible tener esos dos factores en simultáneo. Por eso es que tenemos tantos metales corroídos o tantos hierro corroído, por ejemplo, a nuestro alcance. Bueno, entonces, fíjense que aquí además la reacción esta de reducción del oxígeno, o sea, el oxígeno actuando como oxidante, porque él se reduce, tiene un potencial altísimo, o sea, tiene un potencial que suele estar por encima de, digamos, de la mayoría de los metales, o sea que él tiene tendencia a reducirse forzando a que los metales se oxiden, ¿sí? Bueno, entonces, ¿estamos hasta aquí? ¿Sí? Bien. Acuérdense que el oxígeno es oxidante porque él se reduce y, digamos, siempre induce a la otra especie a oxidarse porque él necesita esos electrones que le va a dar la otra especie cuando se oxide. Por eso es que decimos que es oxidante. Bueno, uy, me fui. Bueno, entonces veamos. Las reacciones de corrosión, ¿estamos viendo? ¿Están viendo acá o no? No sé dónde me fui. ¿Dejé de compartir la pantalla? Ay, no sé qué hice. ¿Están viendo la pantalla, chicos? Sí, ¿no? Ahora sí. Me había ido, no sé a dónde. Es que no sé por qué no puedo ver el chat en la misma pantalla. Denme un ratito. Ahí está. Ahora sí se ve. Bien, perfecto. Bueno. Entonces, fíjense, en realidad las reacciones de corrosión pueden suceder tanto en medio ácido como en medio básico. ¿Sí? Vamos a ver cada una y ya vamos a ver cuál es la más favorecida. Pero básicamente, fíjense que el hierro se oxida porque el oxígeno tiene un alto potencial de reducción, entonces induce, o sea, él se reduce, induce a que el hierro se oxide. Esto, fíjense que acá está sucediendo en medio ácido, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque esto está con 4 protones más 4 electrones para dar agua. Ahora, en realidad, cuando nosotros calculamos este potencial estándar, ustedes ya saben que el potencial en condiciones estándar implica que estamos trabajando con concentraciones 1 molar y con presiones de 1 atmósfera, ¿sí? Pero eso no es la condición natural, porque en realidad nosotros estamos diciendo que la presión del oxígeno es la que nos interesa. El oxígeno en realidad es un componente del aire. Entonces yo no tengo una presión de oxígeno de 1 atmósfera. Nosotros sabemos, ¿se acuerdan? Esto ya lo hemos visto, y ya incluso ustedes, muchas de ustedes que están en esta clase de hoy ya me han preguntado por qué la fracción molar, volumen en volumen, la concentración volumen en volumen, implica que la fracción molar sea la misma, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos el, el, el aire es una mezcla que tiene 80% de nitrógeno, 21% de oxígeno y el otro, bueno, 79% en realidad de nitrógeno,
21% de oxígeno y el resto del porcentaje eran otros gases. Y de ahí sacábamos que la fracción molar era igual, o sea, 0,20 de oxígeno, 0,79 de nitrógeno y el 0,1% restante de otros gases. Bueno, ¿a qué iba? A que nosotros sabemos que la presión parcial del oxígeno, o sea, de ese componente en el aire es 0,20, no 1, o sea que no estamos en condiciones estándar. Y además, ¿de dónde saldría esta concentración de protones que nosotros necesitamos? ¿Por qué vamos a decir 1 molar? No es 1 molar en la realidad, digamos, ¿no? En las condiciones estándar sí, pero en condiciones no estándar, en las condiciones reales, en donde tenemos humedad del aire, ¿sí? Y la presión del aire, la cantidad de protones que tenemos en el agua está dado por la cantidad de dióxido de carbono que se puede disolver por la ley de Henry en el agua. ¿Se acuerdan que la presión parcial del aire me permite disolver dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono, digamos, se va a disociar dándome protones y carbonato? Bueno, dado que la presión parcial del dióxido de carbono nosotros podemos calcular por la ley de Henry qué cantidad me va a dar de concentración, sacamos que la cantidad de protones, ¿sí?, que tenemos es de 2,0 por 10 a la menos 6 en general. O sea, un agua en general es ligeramente ácida. ¿Por qué? Por la presencia del dióxido de carbono en el aire. Entonces, estas vendrían a ser nuestras condiciones reales de oxígeno y de protones. Entonces, ¿cuál sería el potencial real de esta reacción y no el potencial estándar? ¿Lo podemos calcular? Claro que lo podemos calcular utilizando la ecuación de Nernst. ¿Se acuerdan que en la ecuación de Nernst nosotros podíamos calcular o potenciales, digamos, para cada hemireacción, o el potencial de la pila, ¿sí? En este caso nosotros queremos calcular el potencial para esta hemireacción en las condiciones en las que ocurre realmente y no en las condiciones estándar. ¿Cuál sería nuestro Q para esta hemireacción? Sería agua sobre protones a la cuarta sobre la presión parcial del oxígeno. Como nosotros sabemos que el agua, como es pura, la tenemos incluida en ese valor, aquí ponemos 1 porque no está expresada, igual que en todas las constantes de equilibrio o en los cocientes de reacción. Sólidos y líquidos puros no participan, ¿sí? Ponemos directamente los gases y las soluciones que no son puras. Entonces, en esta expresión de Q tenemos 1 sobre protones a la cuarta y sobre la presión parcial del oxígeno. Pero para las concentraciones y presiones reales y no las estándar, por eso estamos calculando el potencial en condiciones no estándar a partir del estándar. El estándar sabemos que es 1,229 menos 0,059 sobre la cantidad de electrones que circulan en la hemireacción, que son 4, y por el logaritmo de 1 sobre 0,20, que es la presión parcial del oxígeno en el aire, y por la concentración de protones de esta solución que surge de la disolución del dióxido de carbono por la presión en el agua. Entonces acá ponemos 2,6 por 10 a la sexta, todo esto a la cuarta, 2,0. Y de aquí, fíjense que al calcular este potencial en condiciones no estándar me da 0,88, que aún así, o sea, aún cuando es menor que el potencial en condiciones estándar, sigue siendo lo suficientemente elevado como para generar que la reacción de oxidación del hierro siga siendo espontánea, ¿sí? ¿Se entendió, chicos, esto? Hoy me avivé de ponerles estas ecuaciones que ayer no se las puse. ¿Se entendió? Mariana, ¿quedó más claro que ayer? Alex, vos también estabas ayer. ¿Se entendió mejor? Ah, perfecto, Victoria también. Bueno. Bueno,
Entonces, esa es la reacción, o sea, ese sería, digamos, sería la explicación de por qué el hierro en medio ácido se corroe espontáneamente aún en condiciones no estándar. Y veamos qué pasaría en medio básico, porque también podríamos tener medio básico, ¿sí? Ya vamos a ver en qué condiciones, cuando veamos puntualmente el último ejercicio de la guía. Pero sí podemos tener corrosión en medio básico. Y fíjense que también en medio básico, a pesar de que los productos son distintos, el oxígeno sigue actuando como oxidante, porque fíjense que el potencial del oxígeno sigue siendo alto aún en medio básico. O sea, sigue siendo positivo, digamos, ¿no? Que es 0,401. Entonces el oxígeno sigue actuando como oxidante, ¿no? Y lo único que va a cambiar acá va a ser el producto de la reacción, que va a ser hidróxido ferroso. Pero bueno, lo mismo, digamos, la reacción de oxidación en medio básico es espontánea. Entonces, fíjense que ambos valores me indican que el proceso de corrosión de hierro siempre es positivo, ¿sí? O sea, siempre es espontáneo, digamos. La corrosión del hierro es espontánea. Por eso es que digamos, anualmente la pérdida de estructuras de hierro es enorme en el mundo, justamente por esto, porque no podemos ir en contra de lo que sucede espontáneamente. Este valor indica entonces que el proceso de corrosión sería espontáneo si los reactivos y productos estuvieran en condiciones estándar. Y aún cuando no están en condiciones estándar, como acabamos de ver para el medio ácido, siguen siendo positivos. Y vamos a ver que la corrosión es especialmente importante en soluciones ácidas, aún en condiciones no estándar, porque fíjense que acá nosotros vimos que aún cuando no estábamos en condiciones estándar, bueno, acá esto no se ve el valor, pero sigue siendo un potencial alto, si es 1,22. Entonces, aún en 1,32, perdón, aún en condiciones no estándar, siempre la corrosión en medio ácido es más fuerte o es más espontánea que en medio básico, pero la corrosión en medio básico también es espontánea. Veamos entonces qué es lo que sucede en el proceso de corrosión puntualmente. Bueno, digamos, la corrosión va a empezar en las zonas tensionadas de la estructura de hierro, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno clava un clavo en una pared o en una madera, lo que va a suceder es que va a golpear la cabeza del clavo. Y esa zona en donde está el golpe es la zona de tensión. O sea, es la zona que, como va a estar como fragmentada o fracturada, más fácilmente va a empezar a reaccionar, ¿sí? Esto que tenemos aquí, este dibujito que tenemos aquí, es, digamos, como un zoom o una vista ampliada de lo que sucede en la cabecita del clavo. Esta vendría a ser la cabeza del clavo y acá abajo, digamos, estaría el cuerpo del clavo, ¿sí? Esta cabeza del clavo, fíjense que vista, digamos, con un poquito más de detenimiento, tiene diferentes zonas, es como que es irregular, ¿sí? Producto probablemente del golpe que ha sufrido ese clavo cuando lo hemos clavado en una superficie. Entonces, esa cabecita del clavo es la que va a estar expuesta al oxígeno del aire, o sea, al aire y puntualmente del aire al oxidante, que es el oxígeno, y, por ejemplo, a una gota de agua que se pueda producir por condensación, por humedad, por lluvia o por lo que fuere. Entonces, fíjense que la cabeza de este clavo está en contacto con el aire y con esta gota de agua que tenemos aquí. Entonces, la oxidación, o sea, el hierro se va a empezar a oxidar liberando electrones. Esos electrones, para poder llegar hasta el cátodo, a donde se van a reducir, tienen que viajar a través del cuerpo del metal. O sea, para haber conducción electrónica tiene que haber un metal. Y es el cuerpo del metal, ¿sí?, el que permite esta conducción electrónica. Entonces, estos electrones van a viajar hasta el cátodo, y el cátodo, fíjense que está, como en el cátodo necesitamos que haya simultáneamente oxígeno y protones, y esos protones van a venir de la disolución del dióxido en el agua,
eso está justo acá en esta interfase, ¿sí? O sea, los electrones tienen que llegar al cátodo que está en la interfase, por eso la reacción empieza aquí, en la superficie. Y cuando vienen los electrones, entonces entran en contacto con el oxígeno y los protones y se empieza a formar agua, ¿sí? Este hierro que se forma aquí, sufre una posterior oxidación a hierro más 3, mientras esta reacción se sigue produciendo. Entonces, en definitiva, la reacción global que nosotros tenemos es que el hierro, en contacto con el oxígeno y el agua, me genera el trióxido férrico, que no es otra cosa que el herrumbre, ese color pardo que nosotros conocemos, que es este de acá, este color, ¿sí? Que ven que no es el del metal brillante, sino que es ese óxido de hierro pardo, pardo rojizo. Que nosotros lo escribimos de esta forma, porque aquí esta cantidad, digamos, es un óxido de hierro que siempre va a estar hidratado y la cantidad de moléculas de agua va a depender de la cantidad total de moléculas de agua que haya presente en la reacción inicialmente. Digamos que esta vendría a ser la reacción global del proceso, en donde el hierro se siguió oxidando, porque acá esta oxidación, o sea, acá faltaría la reacción de hierro más 2 a hierro más 3. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense que en este esquemita, donde tenemos aquí la cabecita del clavo, y esta vendría a ser la capita de agua que cubre o que está por encima de la capita del clavo, algo muy parecido a esto, lo que vemos es que los electrones viajan por el cuerpo del metal hacia la zona en donde hay oxígeno y agua, para poder reducirse. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? ¿Se entiende esto? Ay, no lo veo, ahora no veo el chat. ¿Qué pasó? A ver. ¿Sí? ¿Entienden? Bueno, ahora sí los veo, así que contéstenme tranquilos. Bien. Bueno, entonces, la diferencia que, digamos, esto ocurre con todos los metales que tengan potenciales de oxidación positivos, ¿sí? Que son prácticamente todos. Ahora, la diferencia que tiene este hierro con, por ejemplo, los otros hierros que vamos a ver, que es con los otros óxidos que vamos a ver, como el óxido de aluminio, el de zinc, etcétera, es que este óxido, a medida que se va formando arriba del metal, ¿sí? O sea, es como que se va despegando del metal. De hecho, probablemente alguna vez hayan visto que, por ejemplo, queda, si este clavo se termina de oxidar, va a quedar el agujerito, ¿sí? Lleno de este polvito que vendría a ser el óxido. ¿Por qué? Porque ese óxido, al no adherirse a la superficie del metal y al ser un óxido poroso, digamos, un óxido que se va como comiendo al metal y desintegrándolo, lo que permite es que el oxígeno pueda ir llegando cada vez más adentro, ¿sí? Porque esto lo levanta y esto es como que desaparece el cuerpo del metal. Entonces el oxígeno puede ir llegando cada vez más abajo y obviamente el agua también escurrir. Entonces eso hace que toda la oxidación sea mucho más profunda, ¿sí? Aun cuando, digamos, el cuerpo del clavo esté enterrado en la pared, una vez que empezó el proceso de oxidación, el deterioro llega hasta abajo, o sea, llega hasta donde esté el metal, hasta el cuerpo del metal. ¿Por qué? Porque es como que lo va carcomiendo por dentro. Eso no sucede con todos los óxidos. Es una particularidad que tiene el óxido férrico o el óxido de hierro. Fíjense, en este caso, nosotros también tenemos una reacción de oxidación en condiciones estándar, digamos, del aluminio. ¿Sí? Fíjense que el potencial de oxidación del aluminio es mucho mayor, casi 4 veces más que el del hierro. O sea que esta reacción es mucho más favorecida, la oxidación del aluminio, que la del hierro, en las mismas condiciones. Sin embargo, nosotros estamos habituados a ver estructuras de aluminio, ventanas de aluminio, puertas de aluminio,
¿sí? Perfiles de aluminio que están expuestos al aire, ¿sí? ¿A qué se debe esto? Se debe a que, si bien es cierto que se forma este óxido, esta película de óxido lo que hace, a diferencia de la del óxido férrico, es adherirse perfectamente a la superficie del metal. Es como si se adhiriera como una pintura o como un papel film, ¿sí? Se adhiere muy fuerte, o sea, muy, eh, no es ni fuertemente ni profundamente, sino que se adhiere de una forma muy perfecta. Es una película que se forma en la superficie, ¿sí? Y que además es dura y tiene un grosor, digamos, que permite que esa misma película actúe como si fuera un recubrimiento que no permite que el oxígeno siga atacando. O sea, es como si nosotros pintáramos, ¿sí? O recubriéramos a la superficie del aluminio con su propio óxido que lo va a proteger de una posterior oxidación. Eso se llama pasivación del metal. El metal se autoprotege o se pasiva, digamos, de una posterior oxidación por esta película que se forma de manera natural y muy, ay, no me sale la palabra, pero es muy eficientemente sobre la superficie del metal, ¿sí? Entonces, sí se forma el óxido, pero encima ese óxido es transparente. Entonces, ni siquiera es que nosotros vamos a ver que se desluce el metal, sino que al contrario sigue manteniendo su aspecto metálico. Quizás no su brillo metálico, como siempre, pero sí el color metálico del aluminio. ¿Mm? Entonces, por eso es que se siguen utilizando y que de hecho se prefiere, y son mucho más caras las estructuras de aluminio que las de hierro, este, pero bueno, se siguen utilizando, digamos, ¿no? Por esta particularidad que tiene el óxido de aluminio. ¿Se entendió hasta aquí esto? Bien. Ay, gracias, Victoria, me pone el dedito. Sabes que no. Bueno, bien. Alex también, Janina. Bueno, entonces ahora sigamos con esta parte. Fíjense que de alguna forma el hecho de que se forme este óxido genera como una protección, ¿sí? Para el metal. No, no genera como una protección, genera una protección contra una posterior oxidación. Y digamos, nosotros en general queremos proteger a los metales, ¿sí? De una posterior oxidación. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Bueno, ustedes deben haber visto que es muy común que se pinten las rejas de hierro, por ejemplo, o las estructuras de hierro que van a estar expuestas a la intemperie, para protegerlas, ¿sí? Porque la pintura esa lo que hace es cubrir, digamos, tiene la misma función que la capita de óxido que se forma, nada más que en el caso de las pinturas de hierro, si la pintura esa se salta, ¿sí? En el momento en el que se salta y empiece el proceso de corrosión, ya no lo vamos a poder frenar, por esto que yo les decía que es como que se va metiendo el oxígeno junto con el agua en el cuerpo del metal. Entonces, una vez que se descascara la pintura y empiece el proceso, ya no lo vamos a frenar en el caso del hierro. ¿Mm? Pero bueno, es una buena estrategia pintarlas o recubrirlas a las estructuras de hierro para evitar la corrosión. Otra forma es la que les acabo de explicar, dejar que se forme esta película protectora del óxido en la superficie del metal para pasivarlo. Otra manera es platinar el metal, es decir, agregar, digamos, una capa delgada de un metal que se oxide con menos facilidad. Entonces, lo que sucede es que protegemos el metal de abajo, o sea, el hierro, por ejemplo, porque el metal de arriba tiene un potencial de oxidación más alto, entonces no se oxida tan fácilmente. Esto se suele hacer utilizando zinc, ¿sí? Como el zinc, digamos, tiene un potencial de oxidación un poco más elevado, o sea, se oxida con menos facilidad, lo protegemos al hierro. Pero además, el zinc
forma un óxido de zinc como el que forma el aluminio, que digamos también se pasiva el zinc, y entonces sigue manteniendo su brillo metálico y digamos, se sigue protegiendo de una posterior oxidación. Y otra forma es conectar al metal en forma directa a otro metal que es más activo y que se oxida más fácilmente. Entonces, a ese metal nosotros lo usamos como ánodo de sacrificio. ¿Por qué? Porque ese metal se oxida, ¿sí? Y hace que el metal que nosotros queremos proteger quede inalterado. ¿Por qué? Porque tiene un potencial más bajo de oxidación, entonces se va a oxidar el más activo. ¿Mm? ¿Cómo sería esto? Bueno, sería de esta forma. Lo vamos a ver directamente aquí en esta reacción y después aplicado a un problemita. Digamos, esto de que se oxide un metal antes del hierro, por ejemplo el zinc, por ejemplo el magnesio, es lo que hacemos cuando como les decía recién, en el galvanizado, ¿sí? Fíjense que la reacción de oxidación del zinc tiene un potencial más alto. Si yo doy vuelta a ambas de mis reacciones, voy a estar viendo las reacciones de oxidación en vez de las de reducción. Y en ese caso, vemos que el zinc tendría un potencial 0,76 positivo, o sea, más alto que la oxidación del hierro, ¿sí? O sea, tiende una tendencia más alta o mayor, digamos, a oxidarse que el hierro. Entonces, si nosotros recubrimos al hierro con zinc, el zinc se va a oxidar, pero se va a formar esa capita de óxido y el hierro va a mantenerse intacto, ¿sí? Porque además esa capita de óxido al propio zinc lo va a proteger de que se siga oxidando. Fíjense, acá tenemos un esquemita. Nosotros tenemos en este primer esquema, digamos, de la izquierda, el hierro en contacto con el oxígeno y vemos cómo se oxida. Mientras que aquí tenemos el hierro acá abajo, recubierto o protegido, digamos, con zinc por arriba. Entonces es el zinc el que se oxida y el oxígeno obviamente se sigue reduciendo. En este caso se plantea una reacción de oxidación en medio básico, pero lo mismo ya sabemos que se va a dar espontáneamente esta reacción de oxidación, pero aquí va a ser el zinc el que se va a oxidar y el hierro se va a mantener inalterado. ¿Mm? También podemos utilizar, con este mismo principio, una barra de magnesio, ¿sí? Que es muy utilizada, como yo les explicaba ayer, por ejemplo, para proteger las carcasas de los barcos. Las carcasas de los barcos, de cualquier embarcación, sea un catamarán, sea una lancha, en general se hacen de hierro. ¿Y qué pasa? Si nosotros estamos en el agua del mar, donde tenemos una conducción electrolítica, porque es agua salada muy fuerte, se potencia la oxidación, o sea, se favorece la oxidación. Si estamos en el dique o en un lago, digamos, donde tenemos agua dulce, también se va a dar la oxidación, ¿sí? Pero bueno, no es tan favorecida porque no tenemos tantos iones disueltos. Ahora, ¿qué es lo que se hace para proteger al hierro de la oxidación? Digamos, las carcasas de los barcos están hechas de hierro, pero en general están pintadas, ¿no es cierto? Lo que pasa es que ante un golpe o ante cualquier situación, esa pintura se puede empezar a saltar. Y una vez que se salta, como yo les decía, ya el proceso de oxidación del hierro no es fácil de detener. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El dueño de la embarcación lo que hace es conectar esa carcasa a través de un cable conductor a una barra de magnesio. ¿Por qué? Porque el magnesio, fíjense que tiene un potencial de oxidación mucho más elevado, incluso hasta que el zinc. ¿Sí? El zinc tenía un potencial, fíjense acá lo hemos visto, de 0,76. El magnesio tiene un potencial de oxidación de 2,33. Acá estamos viendo el potencial de reducción, que es negativo. Pero si lo viéramos como de oxidación, vemos que el potencial de oxidación es 2,37. Entonces, frente al hierro,
el primero que se va a oxidar aquí va a ser el magnesio, ¿sí? Entonces, como estos van a estar conectados, es decir, como a través de algún cable conductor que esté aislado con un plástico, yo voy a conectar el hierro al magnesio, va a ser el magnesio el que se va a empezar a oxidar y a actuar como ánodo, ¿sí? Y el hierro se va a mantener inalterado. Ahora, ¿qué va a pasar? Al cabo de un tiempo, esa barra de magnesio va a desaparecer porque el proceso de oxidación hace que se deteriore. O sea, hay un deterioro oxidativo del metal y al cabo de un determinado tiempo, años, no sé, meses, dependiendo del tamaño de esta barra, esto se va a consumir y una vez que se consuma, si yo no lo reemplazo por otra barra nueva, vamos a dejar que se termine o que se empiece a oxidar, digamos, el hierro, ¿sí? Entonces, como les decía, lo que se hace, lo que hace el dueño de la embarcación es conectar una determinada barra de magnesio de una determinada masa a su carcasa y deja que se oxide el magnesio y al cabo de un tiempo va y reemplaza la barra de magnesio. Entonces así protege la carcasa del barco. Esto también se hace en las obras de construcción. Muchas veces tenemos tuberías, grandes conexiones o grandes tuberías de hierro sumergidas, o sea, no sumergidas, sino enterradas, ¿sí? Y para proteger la oxidación de esas tuberías se van conectando cada determinados tramos ánodos de sacrificio que son barras de magnesio. ¿Se entendió hasta acá? Estoy adelantándome. Ah, ya entendí. ¿Se entendió hasta aquí, chicos? Pero el aluminio no tiene la misma resistencia que el hierro, ¿no, profe? No, claro, resistencia, vos decís en cuanto a dureza, Mariana. No, claro, el hierro es mucho, bueno, en realidad no sé cuáles serán las mezclas que hacen, ¿no? No sé si es, no es porque es más caro, es porque es más caro que no se lo reemplaza al hierro con aluminio, ¿sí? No es una cuestión de dureza solamente. El proceso de obtención del aluminio es muy caro. Es un proceso que se llama, y que de hecho también es bastante más complicado, Hall-Hérold, así se llama el proceso de obtención de aluminio, y que es bastante caro y bastante, digamos, en cuestión de reacciones químicas, es bastante más complicadito que el del hierro. Bueno, entonces veamos esto que les acabo de decir aplicado al ejercicio 12 de la guía, ¿sí? Bueno, esta parte del ejercicio 12A les pedían que expliquen el proceso de corrosión, que les expliquen a qué se denomina el proceso de protección catódica, cuáles son las diferentes variantes para generar una protección catódica, así que eso se los voy a dejar a ustedes, ¿sí? Porque eso ya lo acabamos de ver y ya está de hecho resuelto. Lo que sí vamos a ver es el ejercicio 12C, en donde, donde les piden que calculen cuánto tiempo va a durar un ánodo de sacrificio, que es un trozo de metal que tiene una masa de 1 kilogramo, en consumirse completamente cuando circula una corriente de 0,05 amperes, ¿sí? En general el suelo es una matriz, digamos, que no solamente es porosa, o sea que el oxígeno y el agua pueden penetrar, sino que también permite movilidad de electrones. Entonces, los suelos pueden tener una determinada, o permitir una determinada cantidad de corriente circulando. Entonces, en este ejercicio nos dicen, un tubo de hierro enterrado está conectado a un trozo metálico por un conductor aislado. Si la corriente que circula por el conductor es de 0,05 amperes, ¿qué masa de magnesio se consumirá por año? O sea, ¿qué masa, digamos aquí, de este tubo, ¿sí?, de magnesio, se va a consumir por cada año? ¿No? Y además les preguntan,
si el trozo de magnesio es de 1 kilogramo, ¿cuánto tiempo le va a llevar deteriorarse o consumirse completamente? Es decir, ¿cuándo tiene que venir el ingeniero a reponer ese trozo de magnesio para que no empiece a deteriorarse la tubería de hierro? ¿Mm? Entonces, bueno, aquí nosotros sabemos que la reacción que vamos a utilizar es esta que vimos aquí, donde por cada mol de magnesio que se oxide, o sea, al revés la reacción, circulan 2 moles de electrones. Y esos 2 moles de electrones van a transportar 2 por 96.500 coulombios, ¿sí? Entonces nosotros podemos sacar la cantidad de tiempo sabiendo la cantidad de carga que transportan esos electrones y la intensidad de corriente. Por mol de magnesio, es decir, para 24,3 gramos de magnesio, sabemos que la cantidad de carga es 2 por 96.500 coulombios. Entonces, si la intensidad de corriente es 0,05 amperes, el tiempo que le va a llevar consumirse a 1 mol de magnesio con esta intensidad de corriente es 3,8 por 10 a la sexta segundos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que, digamos, cuántos gramos de magnesio por año se van a deteriorar de esa barra. Bueno, si sabemos que 3,8 por 10 a la sexta segundos es la cantidad de tiempo que le toma a 1 mol, o sea, 24,3 gramos de magnesio, deteriorarse con esta intensidad de corriente, ¿sí? Bueno, estos segundos pasados a horas y estas horas pasadas a días y estos días pasados a años me dan esta cantidad de magnesio por año, es decir, esa es la cantidad de gramos de magnesio que se van a consumir de esa barra de 1 kilo por año si circula esta intensidad de corriente. Entonces también podemos decir, bueno, ¿cuánto tiempo me va a durar esa barra de 1 kilo? Sabiendo que el ritmo o la tasa, digamos, de consumo es 3,8 por 10 a la sexta segundo por cada mol de magnesio. Entonces, 3,8 por 10 a la sexta segundo, 1 mol, o sea, 24,3 gramos. Si tengo 1000 gramos, que es 1 kilogramo, ¿sí? Y estos segundos los pasamos a horas, a días y a años, en definitiva nos queda que esa barra de 1 kilo se va a consumir completamente en 5 años. ¿Sí? Y esto es un cálculo bastante real, digamos, que los ingenieros civiles pueden hacer, y que de hecho ustedes, si quieren proteger alguna estructura de hierro, pueden hacerlo tranquilamente. Bueno, chicos, con esto, me queda esto de las electrólisis en serie. Hasta aquí terminamos, o sea, acá terminamos corrosión, ¿no? Y acá vamos a ver qué es una electrólisis en serie. En las electrólisis en serie lo único que tenemos que tener en cuenta es que tenemos varias cubas electrolíticas conectadas en serie. Y al estar conectadas en serie, lo que va a suceder es que la cantidad de corriente que va a circular es la misma, ¿sí? Entonces, nosotros podemos tener, por ejemplo, no sé dónde, en este caso nos dicen que tenemos 3 cubas electrolíticas, ¿sí?, que están conectadas en serie. ¿Qué significa esto? En la primera cuba nosotros tenemos cloruro de cobre, en la segunda cuba tenemos cloruro de sodio, en la tercera cuba tenemos cloruro férrico. Fíjense que en los 3 casos lo que tenemos es el mismo contraión, digamos, y lo que tenemos son diferentes cationes. En este caso el cobre, que para reducirse necesita 2 moles de electrones, el sodio, que para reducirse necesita 1 mol de electrones, y el hierro, que para reducirse necesita 3 moles de electrones. Entonces lo que preguntan aquí es, bueno, nos dicen que circulan 3 amperios durante 5 minutos, y nos piden que calculemos qué cantidad de cada uno de los metales se depositaría durante ese tiempo y bajo esa intensidad de corriente. Fíjense que aquí el secreto de las electrólisis en serie es conectar
el ánodo de la primera celda con el cátodo de la última, ¿sí? Nosotros ya sabemos que en las electrólisis, las baterías actúan como una bomba de electrones, lo que hacen es sacar electrones del ánodo y llevarlos al cátodo de, en este caso, la última celda, pero si fuera una sola celda, llevarlos al cátodo de la misma celda. Entonces, al sacar los electrones de aquí, este ánodo me queda positivo y este cátodo de la última celda me queda negativo. Como este cátodo de la última celda además está conectado con el ánodo de su propia celda, acá la cantidad de carga que va a circular va a ser la misma, ¿sí? Y este ánodo está conectado con el cátodo de la celda del medio, o sea que acá me estoy asegurando de que circula la misma carga y acá la misma carga, y así me aseguro de que entre las tres cubas la cantidad de carga es la misma, o la intensidad de corriente también es la misma. Entonces fíjense que en este caso nosotros decimos, bueno, este ánodo positivo, salen los electrones de acá, me llegan acá, y yo digo, bueno, la reacción acá me dice que yo necesito 3 moles de electrones para que se deposite un mol de hierro, o sea, para que se reduzca un mol de hierro, ¿no es cierto? Fíjense acá. Necesito 3 moles de electrones por mol de hierro. Pero ¿cuántos moles de electrones están circulando? Lo puedo calcular a partir de Q igual a I por T. Si yo sé que la carga es igual a la intensidad por el tiempo, bueno, la intensidad es 3 amperios y el tiempo acá lo vamos a pasar a segundos, ¿sí? Que son 300 segundos. Entonces, ya tengo la cantidad de carga que circula. Entonces digo, bueno, si necesito 3 por 96.500 coulombios para que se depositen 56 gramos de hierro, cuando circulen 3 por 300 segundos, ¿cuántos gramos de hierro se van a depositar? Y lo mismo para todos, porque en realidad lo que está circulando acá es la misma cantidad de carga, o sea, están circulando 3 por, digamos, están circulando 1500, 3 por 3, no, 900 coulombios, ¿no? Están circulando en todo el dispositivo, ¿sí? Porque es 3 por 300. Entonces, 900 coulombios es lo que circula, y entonces ya por estequiometría puedo decir, bueno, cuando circulan 3 por 96.500 se depositan 56, cuando circulan 900, X. Acá lo mismo. Cuando circulan 96.500 coulombios, porque acá necesito solo un mol de electrones, se depositan 23 gramos de sodio. Cuando circulen los 900 coulombios, ¿cuánto se va a depositar? Y aquí diré, cuando circulan 2 por 96.500 se depositan 65 gramos de cobre, cuando circulen 900, ¿cuánto se va a depositar? ¿Se entiende? Lo que circula ahí es la misma cantidad de carga, que no es otra cosa, como les digo, que estos 3 por 300, que son 900 coulombs. ¿Se entendió? Y fíjense que todo por estequiometría, ¿no? Bueno, y entonces con esto ahora sí ya terminamos. Este ejercicio que tienen acá, les quería yo explicar lo de la electrólisis en serie, porque ustedes tienen creo que el ejercicio 10, que es una electrólisis en serie, si no me equivoco. Bueno chicos, con esto terminamos la teoría, se libraron de mí para, por lo menos de forma presencial y en streaming, digamos. Pero bueno, yo como siempre les digo, estoy a su disposición. Sí, estoy viendo que sí es el ejercicio 10, el de las electrólisis. Estoy a su disposición para lo que quieran, para hacer las sugerencias que quieran, las consultas que quieran. Durante el receso, en la medida de mis posibilidades, les daré consultas cuando me vayan preguntando. Y bueno, la semana que viene, el lunes, el miércoles y el viernes, en este horario, yo les puedo dar consultas, digamos, si me quieren hacer consultas así como estamos trabajando ahora, no tengo ningún problema, yo ya reservé las aulas para la semana que viene. Así que bueno, no sé si quieren
decirme algo y si no ya terminamos. Bueno, gracias a ustedes, a todos ustedes. Nos vemos. Espero, los espero por donde quieran, por la plataforma, por Instagram. Sí, sí, consúltenme, Victoria, lo que necesiten. Chao, nos vemos, chicos.